Reporte 100. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, está con nosotros esta mañana. Marco Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Juan Carlos, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y eso que estamos hablando de empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, habría que sumarle los empleos que no son formales de las personas que pues no tienen la seguridad social y que son prestadores de servicios profesionales o que están en la informalidad, Marco Antonio. Sí, así es, Juan Carlos. El dato que se dio a conocer el día de ayer por parte del IMSS corresponde al empleo formal. Es el trabajador que está asegurado en el IMSS. Sin embargo, cuando uno analiza el comportamiento del empleo de manera agregada, analiza el empleo formal, pero también el empleo informal, el que no está registrado dentro de alguna institución de seguridad social, sea IMSS, ISSSTE, ISSSTESOL. Entonces, el dato de ayer es un dato parcial en relación al conjunto de empleo. Sí, son 20,000, ya más de 20,000 empleos en Sonora entre marzo y abril, y a nivel nacional más de 555,000 plazas laborales. Esto es tendencia, Marco Antonio, es decir, si vemos que en marzo se perdieron 10,000 en Sonora, si se perdieron otros 10,000 en Sonora en abril, en mayo podemos pensar que también se van a perder otros 10,000 o quizá más. Sí, así es, Juan Carlos, es un comportamiento que tiene una tendencia, en este caso, ascendente, ¿no?, en cuanto a la pérdida de empleo. Entonces, lo más probable es que el dato del mes de mayo también registre una pérdida, ¿no? Una pérdida que puede ser similar al dato del mes de abril o incluso mayor. Entonces, sí estaríamos esperando una caída mayor en el empleo formal aquí a nivel nacional y aquí en el estado de Sonora. Sí, ahora, ¿cómo resulta Sonora en el contexto, en el conjunto de las demás entidades de la República? Porque veía que, al igual que el mes pasado, que con las cifras de marzo, en las cifras de abril, los estados más golpeados son los estados turísticos, como Baja California Sur y Quintana Roo. Sí, así es, Juan Carlos, como bien lo señalas, ¿no? Los estados que se están viendo más afectados son los que tienen como principal actividad económica el turismo, como es Quintana Roo, Baja California, Guerrero, que son los estados que están registrando la mayor caída en el empleo formal. Quintana Roo con un 18%, Baja California Sur con un 10% y Guerrero con un 6.3%. Y el promedio nacional, la caída del promedio nacional, es del 2.2%. En este caso, Sonora, la caída anual en términos porcentuales es del 1.1%, es decir, estamos por debajo del promedio nacional. Ahora, si lo ponemos en un escalado, el primer lugar sería Tabasco, no registró una pérdida, incluso generó un crecimiento en el empleo del 2.3%, Campeche en segundo lugar con un crecimiento también en el empleo del 1.7%, y así sucesivamente. Sonora se ubicaría en la tabla en el lugar número 12 con una caída del 1.1%, y en el último lugar Quintana Roo con una caída del 18.1%. Sí, o sea, podemos hablar que Sonora está en el lugar número 20, si lo ponemos al revés, de donde el primer lugar es el de mayor caída y el 32 es el de menor caída, donde estaría Tabasco. Así es. Sería el lugar 20, entonces sería como la perspectiva en el lugar número 20 de pérdida de empleo o en el lugar número 12 de generación de empleo. Así es. Así sería la lectura de esta tabla. ¿Qué ha hecho que Sonora no haya tenido una caída tan fuerte como otras entidades de la República? Porque estar en el 20 es digamos que dentro del contexto de tanta noticia negativa, pues digamos que es digamos que menos malo, pues. Sí, así es, ¿no? O sea, la caída está por debajo del promedio nacional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha incidido? Y si analizamos el comportamiento del empleo por sector de actividad económica a nivel estatal, Juan Carlos, el sector que perdió más empleo fue el agrícola, con 7,085 puestos de trabajo. En segundo lugar, la industria de la construcción, con 5,613 puestos de trabajo, y en tercer lugar, la industria manufacturera, con 3,500 puestos de trabajo perdidos en este lapso. Sin embargo, Juan Carlos,
hay sectores que registraron un crecimiento. Por ejemplo, el sector comercio aquí en la entidad registró un crecimiento marginal, mínimo, pero registra un crecimiento en cuanto a la contratación de 463 trabajadores, al igual que servicios sociales, con un crecimiento de 432 puestos de trabajo. ¿Sí? Es decir, hay una caída, en términos generales, hay una caída en el empleo en la entidad. Sin embargo, hay sectores que están registrando, al interior de la economía sonorense, hay sectores que están registrando un crecimiento marginal, pero están registrando un crecimiento, lo cual ya es ganancia, ¿no? Dadas las condiciones en que estamos actualmente. Sí, tu pronóstico, Marco Antonio, antier escuchábamos al secretario de Economía, Jorge Vidal. Él estimaba que entre 60 y 70 mil empleos se van a perder en Sonora al final de la contingencia. Esto es entre 8 y 10 puntos del Producto Interno Bruto, un retroceso del PIB entre el 8 y el 10%, es lo que decía el secretario de Economía. ¿Qué perspectiva tienes tú respecto a estas cifras? En relación a la perspectiva, cuando se realizan pronósticos, Juan Carlos, en materia económica se realizan escenarios, un escenario optimista, un escenario inercial o normal y un escenario pesimista. Un escenario optimista es que la pérdida de empleo, de puestos laborales aquí en la entidad, se ubique en promedio entre 40 y 50 mil. ¿Sí? Ese sería un escenario optimista, ¿no? Entre 40 y 50 mil. Un escenario inercial o normal serían 60 mil puestos de trabajo los que se estarían perdiendo. Y ya un escenario pesimista serían arriba de 75 mil puestos laborales los que se estarían perdiendo aquí en la entidad. Sí. Y esto pues va a depender de los factores, tanto externos e internos, relacionados a la contingencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo tardará la recuperación, Marco Antonio? La recuperación se prevé que para el tercer trimestre, ahorita en el segundo trimestre la caída ya es notable. Sin embargo, se prevé que para el tercer trimestre ya se empiece a dar un proceso de recuperación. Si bien el dato va a ser negativo, pero ya la tendencia, ya la curva es hacia arriba. Sería hacia arriba de tal manera que empezaría a darse un proceso de recuperación, el cual se estaría ya percibiendo con mayor fuerza en el último trimestre. Sin embargo, Juan Carlos, ya el proceso de recuperación ya consolidados se esperaría para el próximo año. Muy bien, Marco Antonio Córdoba, te agradezco mucho que nos hayas explicado estos números del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estaremos en contacto. Es un gusto, Juan Carlos, estar con ustedes. Hasta pronto. Reporte 100.